Es complicado, ¿no? Entender si un ser como Hanush es real. Una araña alienígena que posee la capacidad de hablar y embarcarse en el mar de pensamientos de una persona con el simple deseo de querer hacerlo por ayudar. Este concepto podría tener sentido en la cabeza del señor Colfer, quien por su parte es el autor de la novela publicada en 2017, Spaceman of Bohemia, llegándose a llamar años después como Spaceman siendo un producto adaptado. Pero es una idea poco conveniente si analizamos el enfoque de la película. Es curioso notar que la primera secuencia que vemos en la cinta es un sueño, que más tarde llegamos a entender que era el deseo del protagonista por estar con su esposa. Se nos presenta un poco quién es este cosmonauta de una manera sencilla y entendemos que si está solo en esta misión es porque es un hombre con niveles de preparación muy extremos. Podríamos pensar que es casi una máquina dado el tiempo que ha estado fuera de la Tierra. 189 días después de su viaje en solitario. Y en medio de una rueda de prensa, la primera pregunta, entre comillas, la hace una niña llamada Ana. Y leí que eres el hombre más solo del mundo. Digo entre comillas porque realmente es una especie de mensaje para entender el verdadero enfoque de la película. Mientras la mujer encargada de presentar trataba de formular la pregunta con otro enfoque, la niña Ana deja de citar el artículo que leyó y es ella quien realmente cuestiona al cosmonauta y se muestra preocupada. ¿No te pone triste estar tan lejos? Pero el comandante procede a responder con mentiras mientras las mismas son dichas para sí. La soledad es la verdadera protagonista de la película y, tal como se menciona constantemente, parece ser el centro. Tal vez mi presencia pueda aminorar tu soledad. Entonces, ¿la araña es real? Bueno, para responder esta pregunta, primero debemos tener en cuenta algo de suma importancia. Y sí, tengo que decirlo, es alerta de spoiler, así que pues quedaste avisado. Si bien esta cinta está basada en una novela, no se deben tomar como iguales, ya que existe cierta diferencia. Como dije, el tema emocional es casi el centro de la película. En el libro existe un contexto político que en la cinta se toca muy poco, y si no estás atento no terminas de entenderlo del todo, ya que el padre del cosmonauta, cuyo nombre es Jakub, era una especie de policía secreto del Partido Comunista de Checoslovaquia. Existe toda una subtrama que enriquece mucho la historia. De esa manera podemos entender por qué el protagonista sufre tanto. La cinta y la novela son dos cosas muy diferentes y ese es el primer punto que me ayuda a construir mi teoría. Está basada, pero no es una adaptación fiel. La trama de esta cinta hace mucho énfasis en la soledad, tanto así que la primera declaración que se nos presenta es esa: Jakub está solo. Da igual si es una soledad autoprovocada o no, lo que importa es que estás solo. ¿Pero la soledad causa que puedas ver alucinaciones? Naturalmente sí. Una persona expuesta a este tipo de presiones puede llegar a experimentar algo parecido, pero según mis observaciones, creo que esa no es la razón por la cual Hanush existe en esta película. Si bien en el libro se da a entender que la araña existe, tengo motivos para creer que en la película fue tan solo un recurso narrativo para ofrecer una enseñanza de superación emocional. La araña jamás existió y todo lo que vimos fue él descubriéndose y perdonándose a sí mismo. Guarda la calma, sí, no convulsiones, solo déjame explicarte, ¿ok? Espera, solo espera. Uno de los factores que más me llamó la atención es la existencia de la nube Chopra. Al principio creí que su aparición era un guiño a una nebulosa real descubierta, pero no, es un fenómeno completamente ficticio creado por el autor y adaptado aquí, lo que abre la puerta a muchas posibilidades si intentamos responder la pregunta. Esta nube juega un papel fundamental en la trama, es la razón por la que Jakub está en la misión. El objetivo es recoger muestras y llevarlas a la Tierra para su respectivo análisis. Las partículas que contiene Chopra son descritas como algo muy misterioso, incluso rozando lo divino. Hanush describe el lugar como el principio y el fin. Cuando era joven, atrapé sus granos con la lengua. Vienen del principio. Un detalle muy importante es que la araña se contradice muchas veces, declarando en ocasiones que sabe lo que contiene la nube. Lo describe como si realmente alguna vez estuvo allí, pero otras veces se limita a no responder preguntas y se da a entender que será la primera vez que entra en Chopra. ¿Hay algo adentro? Sí. ¿Y qué es? El principio. No tienes nada que temer, humano delgado. El principio no te causará ningún daño. Solo es un repositorio. ¿De qué?
Tal vez lo vamos a experimentar juntos. Una vez dentro es como si supiera cómo funciona, qué es y cuál es su propósito. Todo desde un enfoque seguro, como si fuese parte de esta. Pero lo sospechoso no termina allí. A la mitad de la película, Hanush le pregunta a Hakoop si puede probar los fetos con cáscara, a lo que Hakoop le pregunta para asegurarse si eran huevos a lo que se refería. Hanush le da la razón, pero Hakoop le aclara que estos se echan a perder, razón por la cual no los tiene en la nave. Este hecho a Hanush no solo le sorprende, sino que no lo sabía. ¿Por qué? Quiero decir, esta criatura es presentada como un alienígena muy inteligente y avanzado. Él mismo dice que estuvo aprendiendo mucho sobre la Tierra, y para que eso suceda no creo que sea suficiente observar desde el espacio. Estoy seguro que se adentró en ella, pero su falta de información tan básica me da en qué pensar. Esto sugiere que estuvo muy poco tiempo en la Tierra, y para absorber toda esa información tuvo que aprender de libros, lo que explica su forma tan educada de hablar. Dudo mucho que alguien le haya enseñado a juzgar por su precaución al estudiar a los humanos. No se atrevió a presentarse ante Hakoop hasta que realmente lo intrigó y pensó que encontraría la respuesta que buscaba sobre ellos. Esto refuerza una de mis hipótesis sobre el idioma. Nadie le enseñó a hablar inglés. Lo aprendió solo. Lo único que logra este hecho es volverlo aún más desarrollado mentalmente de lo que pensé, pero aún así todos sus argumentos se contradicen, dejándolo mal parado en relación a su inteligencia. Además, su trágica historia no tiene mucho sentido si la analizas un poco. Él habla sobre que tuvo que escapar porque su planeta estaba siendo atacado por Grumpets, siendo que estos es una especie de plaga que ataca al cuerpo desde dentro y va carcomiendo como termitas la carne. Hanush estaba infectado, pero le ocultó la verdad a Hakoop para evitar ponerlo en un estado de alarma, cosa que es muy imprudente por su parte, ya que en algún momento tuvieron contacto físico, y estoy seguro de que Hanush, por más inteligente que sea, no tiene la certeza si este parásito puede afectar a los humanos de igual forma. Otra bajada de nivel en comparación a su supuesta sabiduría. Entonces veamos, desde que escapó hasta que terminó en la nave de Hakoop, estuvo vagando y escapando a través del espacio, cruzando por agujeros negros y he de suponer que visitando otras galaxias. Pero mientras eso ocurría, los Grumpets se lo estaban comiendo. Y llega mi pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo vagando en el espacio? Ya que todas las distancias que relata se traducen en cientos de años luz, y no creo que estuviese vagando en una nave sabiendo la capacidad que tiene de navegar a pecho descubierto en el mismo espacio-tiempo. ¿Se dan cuenta que Hanush está literalmente permaneciendo en el espacio exterior y no está muriendo por asfixia cuando en minutos atrás tuvo un pequeño estornudo de algo que podemos intuir es su nariz? No creo que las narices estén de adorno, ¿no? Parece estúpido, pero si no necesita oxígeno, ¿por qué la tiene? Además, creo que Hakoop fue demasiado descuidado. Literalmente Hanush le está contando que viajó a través de agujeros negros y el cosmonauta solo reacciona con la cara más estúpida imposible en toda la película. A ver, tal vez ustedes no puedan comprender la gravedad de estas líneas, ¿vale? Pero déjenme les explico. Lo que contiene en su interior un agujero negro es uno de los misterios más grandes del mundo espacial. La física cuántica y cientos de astrofísicos han intentado descifrar qué hay más allá de estos agujeros durante muchos años. Y este pelele ni siquiera se atreve a preguntarle a la araña cómo es un agujero negro por dentro. O tal vez qué hay más allá de esta galaxia. ¿Acaso Hanush viene de alguna de ellas? Hermano, Hakoop, ¿puedes ponerte pilas, por favor? Es que... Estas preguntas para un cosmonauta como Hakoop deberían resonar dado su meticuloso conocimiento sobre el espacio. Este hombre no fue escogido al azar. Debe estar preparado en temas cuánticos y astronómicos muy avanzados. No envían a cualquiera al espacio, así que me estás diciendo que crees que la araña es real y no te atreves a cuestionar y sacar toda la información que puedas, teniendo en cuenta que esto sería incluso mucho más importante para los avances del cosmos que la bendita nube Chopra. ¿Qué está pasando aquí? No, en serio. La novela puede referirse a Hanush como alguien real, pero la película no hace más que reforzar la idea de que no lo es. O si Hanush tan siquiera existe. Siento que Hakoop está seducido, como si estuviese drogado, y todo empezó a suceder cuando estaba cerca de la nube Chopra. Tal vez no lo notaste, pero la película empieza cuando el protagonista está más cerca de la nube de lo que jamás estuvo. Y a partir de este punto, todo empieza a ir mal. La primera vez que vemos a Hanush no fue escuchando su voz.
Hakup soñaba con él de una manera terrorífica. No vimos ninguna evidencia de que el protagonista estuviese bajo la influencia de una película de terror, un recuerdo o un trauma. La araña solo apareció en sueños y al día siguiente ya estaba dentro de la nave. ¿Cómo entras y sales de un transporte hermético con tanta facilidad? ¿Tiene capacidades sobrenaturales? Bien es cierto que para nosotros el simple hecho de que hable y sea inteligente ya cuenta como sobrenatural, pero tengamos en cuenta que para su raza es natural que puedan comunicarse y analizar todo como un ser humano. Lo único que me sorprende es que pueda haber dentro de la cabeza de Hakup, pero jamás se nos muestra alguna capacidad de teletransportación, lo que lo hace un poco más interesante, pero todo apunta a una razón tan obvia como invisible. Según los expertos, soñar con arañas suele asociarse a peligros, problemas o situaciones de alarma, algún problema que tengamos pendiente por resolver. Y dada la naturaleza del enfoque de la cinta, no me parece una idea alocada que todo esto sea exactamente eso. Un sueño que pudo ser desatado por el excesivo uso de las gotas para dormir. La primera vez que vimos a Hanush hacer aparición fue luego de que Hakup ingiriera muchas de estas gotas. Además, se nos mostraba en la escena como un factor fundamental para el descanso obligatorio del protagonista. Las veces que la araña tuvo contacto con la nave, abriendo puertas y tocando cosas, pudieron ser descuidos y averías. Se nos comenta que en múltiples ocasiones, muchas de las cámaras no funcionan como deben. Tienen una cámara secreta, ¿verdad? Sí, por cuestión de seguridad. Por favor, revísenla ahora. No sirve. Fue la primera en descomponerse. No puede ser cierto. ¿Qué me evita pensar que parte de estas averías puede ocasionar la apertura de una compuerta? Posibilidades. Todo esto son pequeñas conjeturas para demostrar que existen muchas posibilidades, las cuales la película presenta y logra confundir al más atento. Pero luego está la otra cara de la historia que transforma todas estas hipótesis en cenizas y nos permite aferrarnos a los datos reales, los que no solo el protagonista conoce, sino todo el planeta. Chopra es una especie de nebulosa que es completamente desconocida para todos, razón por la cual el cosmonauta es enviado a investigar y recoger muestras. Posteriormente se da cuenta que estas partículas no pueden ser contenidas y cuando se adentra aún más, se da cuenta que esta nube no tiene nada que ver con sus conocimientos previos. El interior parece ser estimulado e incentivado por sus pensamientos y volvemos a preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Por qué la nube está haciendo lo que telepáticamente hablando Hanush podía hacer? El desconocimiento total acerca de la nube nos permite deducir que Chopra no es apta para el entendimiento humano. De hecho, Hanush se lo comenta a Hakup. Las palabras de tu tribu no pueden describir esto. La actitud de la araña con respecto a la nube es muy sospechosa. Pareciera que no quiere dar tantos detalles, pero a la vez parece que conoce a la perfección lo que es, mientras que al mismo tiempo va a experimentarlo por primera vez. No lo sé, es muy curioso que también muera justo en ese lugar. Además, es envuelto con partículas de la nube como si formara parte de ella. Una de las cosas que también me llamó la atención es que una de las partículas de Chopra activa el proyector que Hakup utilizaba para comunicarse con la Tierra. Este le procede a reproducir una grabación de hace meses con su esposa. Posteriormente vemos que atraviesa los objetos y descubrir qué son realmente. Son exactamente las mismas habilidades que Hanush tenía, tales como poder reproducir recuerdos y salir entre espacios herméticos, atravesando la materia. Por otro lado, Hakup menciona que siente como Hanush desaparece mientras muere definitivamente. La nube se abre paso al otro lado de esta y, abriendo un pequeño hueco, poco a poco se desvanece con la llegada de los coreanos a su rescate. Aún no sabemos lo que son ni de dónde vienen, pero... ¿Cuál creen que sería la mejor manera de ocultar la verdad? La razón de todo, digo. Cuando entre en la nube Chopra, yo optaría por ocultarlo todo a simple vista. puede ser que desentrañe algunos misterios del universo. Además, ¿cuándo han visto que un ser del calibre de Hanush no tenga nombre? Yo nunca he tenido nombre. Bueno, adiós. Well, I've never felt the freedom like I do. I feel stronger every day, don't you? Well, I can show you how.